El día de hoy tenemos nomenclatura inorgánica 2, estequiometría 2 en la semana 5. Bienvenidos a todos. En la clase anterior habíamos visto acerca de las funciones oxigenadas y las funciones hidrogenadas. Habíamos avanzado y habíamos visto lo siguiente. Que la obtención de una sal viene a estar dada por la reacción de un hidróxido base más un ácido. Como acá es una sal oxisal, como acá estamos tratando de una sal oxisal, entonces estamos trabajando con un ácido oxácido y un hidróxido base. Pero vamos a hacer el recuento. Este ácido oxácido se ha obtenido de la combinación de un óxido no metálico, también llamado anhidrido, más agua. En el caso del hidróxido base, ha sido la combinación de un óxido metálico o un óxido básico más agua. Para obtener este óxido no metálico o anhidrido, ha sido necesario combinar no metal más oxígeno. Mientras que para conseguir un óxido metálico o un óxido básico ha sido necesario combinar un metal más oxígeno. Es así que hemos retrocedido en el tiempo para ver cómo esta sal oxisal ha sido obtenida. Y el día de hoy nos vamos a ocupar plenamente de ella porque es un capítulo bastante amplio. Empezaremos con la nomenclatura de las sales, ¿no? La YUPAC, como ustedes saben, esa institución que sirve, ¿no? Que realiza, mejor dicho, la nomenclatura de los compuestos y también la investigación de nuevos compuestos, ¿no? En química, ¿no? Mediante la nomenclatura sistemática, ¿no? Que recomienda ella, va también a decirnos, a recomendarnos cómo nombrar a las sales. Luego nos dice lo siguiente. Colocar, ¿no? Colocar el prefijo que indique el número de oxígenos seguido de oxo. Luego vamos a seguirlo, ¿no? Seguido del nombre del radical oxigenado. Entonces nos dice, y primero tenemos que indicar con un prefijo, indicar el número de oxígenos. Después tenemos que mencionar, ¿no? La palabra oxo. Después tenemos que seguirlo del nombre del radical oxigenado. Pero esto no es solo, sino con el prefijo at. Y al final, ¿no? Tenemos que colocar el nombre del catión. Listo. Entonces, en el caso que se tenga un número mayor en cantidad de radicales, se indica el prefijo, con un prefijo, la cantidad y entre paréntesis el nombre del compuesto. Entonces, nuevamente, si se tiene un número mayor en cantidad de radicales, se va a indicar con un prefijo, ¿no? Con un prefijo la cantidad, entre paréntesis, el nombre del compuesto. Ejemplo. Empezamos entonces con esto. El prefijo que indique el número de oxígenos. Entonces, aquí vamos a tener
¿no? El que indica el número de oxígenos es tetra. Tetra nos va a indicar el número de oxígeno, que en este caso es 4. ¿Correcto? ¿Listo? Y para que lo vean mejor. Después, seguido de oxo. Ahí está seguido de oxo. Después, seguimos seguido del nombre del radical oxigenado con el prefijo ato. Entonces, aquí, ¿no? El que sigue es el radical oxigenado con el prefijo ato. Entonces, aquí es este. Por lo tanto, ¿no? Acá lo hemos puesto como sulfato, indicando entre paréntesis cuál es el estado de oxidación del azufre. Entonces, en este caso es 6, ¿no? Ya sabemos que este es -2, ¿no? Ya sabemos que en este caso el SO4 es -2, por lo tanto el fierro aquí en este caso es +2. Él está actuando con +2 en su estado de oxidación. Y después, sabiendo también que el oxígeno es -2 y +2, podemos determinar cuánto vale el azufre, ¿no? Multiplicándolo a 4 por -2 me da -8, más 2 me da -6, y como toda esta molécula es igual a 0, entonces voy a despejar ahí y me sale 6, ¿correcto? Entonces acá voy a tener, ¿no? Su estado de oxidación del azufre es +6. Entonces, 4 por -2 es 8, -8. Y 6 más 2 es 8 positivo. Entre los dos negativos tenemos una molécula neutra. Entonces, para seguir escribiendo su nombre, nos habíamos quedado hasta aquí. E indicamos ahora el nombre del catión, seguido de un paréntesis indicando que su estado de oxidación. Ponemos de hierro 2. De hierro 2. Y ahí tendríamos el nombre del catión, ¿no? De hierro 2. Listo. Entonces, le he puesto así de colores para resaltarlo y que ustedes puedan aprender mejor, ¿no? En su casa, ¿no? Para que se acuerden de dónde provienen los nombres, ¿correcto? Este subrayado indica el sulfato. Y este es el estado de oxidación del azufre, ¿no? Ok. Listo. Entonces, ahora sí podemos nombrar a los siguientes. Vamos a ver, el siguiente sería, como hay 3 oxígenos, sería el seguido de oxo, trioxo. Después el nombre del radical, que sería en este caso clorato, trioxo, clorato, indicando entre paréntesis con cuánto está trabajando el cloro. En este caso él está trabajando con 5, ¿no? De su estado de oxidación. Y terminamos con el nombre del catión, que en este caso es sodio, de sodio. Como tiene un único estado de oxidación, simplemente se pone de sodio. Para el siguiente, tenemos el KNO3. Como hay 3 oxígenos, vamos a ponerlo tri. Luego mencionamos oxo, y enseguida el nombre del radical, que es nitrato, indicando entre paréntesis el estado de oxidación del nitrógeno. En este caso es zinc, ¿correcto? Él es el elemento principal dentro del nitrato. De potasio, porque estamos indicando al final el nombre del catión. Muy bien, seguimos con el siguiente. En el siguiente vamos a observar que tenemos aquí el fosfato, el radical fosfato, que es el PO4, pero ¿qué pasa? Está con un paréntesis y un subíndice. ¿Lo ven? Aquí está un subíndice. Entonces,
este es su índice que aparece acá. Este es su índice que aparece aquí. Y le vamos a poner un colorcillo como este. Por él vamos a indicar acá bis. Como tenemos que hablar primero de la cantidad de oxígenos y luego del radical, entonces vamos a agarrar primero este 2 que está justamente como su índice del radical y afecta a todo lo que se encuentra dentro del paréntesis. Entonces vamos a ver allí que vamos a mencionar primero al tetra, ¿no? Porque hay 4 oxígenos, pero con este bis 4 por 2, entonces vamos a poner tetra ya entre paréntesis también, miren que está entre paréntesis. Después seguimos con oxo, ¿no? Ahora sí lo podemos hacer porque está entre paréntesis, oxo. Y después nombramos el radical del sulfato indicando el estado de oxidación del elemento principal, fosfato, y en este caso el fósforo es el principal que está con estado de oxidación 5. Y cerramos el paréntesis porque también acá cerró el paréntesis. Y continuamos con el nombre del catión, que en este caso es el cobre, que está actuando con cuánto, chicos, con cuánto. Para saber con cuánto de estado de oxidación, simplemente cruzo acá en aspa y sabré con cuánto está trabajando. Está trabajando con +2. Luego colocaré de cobre 2. De cobre 2. Listo. El siguiente vamos a poner igual, ya como aprendido en este es más fácil, ¿no? Tenemos el tris, ¿no? Tris, porque acá hay un tris debajo del paréntesis, donde se encuentra cerrado el SO4. Luego abrimos el paréntesis porque el tri está afectando al paréntesis. Escribimos el tetra porque hay 4 oxígenos en este compuesto, en este catión, en este anión, disculpen, ¿no? En este anión, en este ion. Entonces vamos aquí a tener el tetra o en este radical también se dice. Vamos a tener acá enseguida a decir la palabra oxo, ¿no? Y luego el nombre del radical, que en este caso es el sulfato, indicando el estado de oxidación del azufre, en este caso que es el principal, que sería 6. Cerramos paréntesis, porque acá también se cerró paréntesis, y luego escribimos el nombre del catión con su estado de oxidación entre paréntesis, que en este caso es el de hierro, ¿no? Pero antes de pasar ahí, ¿cómo sabemos que está actuando con 3? Simplemente hacemos cruce en aspa para poder saber, ¿no? Con 4, este 2 es del sulfato, que sería -2, y el del fierro estaría actuando con +3 en este caso. Luego tendríamos nosotros acá de hierro +3. Ahora, hay que tomar en cuenta también estas consideraciones de la Yupac. Si en una sal queda uno más hidrógenos, quedan uno o más hidrógenos, ¿no? Que provienen del ácido, ¿no? Entonces la sal es ácida. Ejemplo, tenemos aquí el NaCO3, que viene a ser el bicarbonato de sodio, ¿no? Así se le llama su nombre común. En estos casos, el ácido poliprótico, el ácido debe ser poliprótico, más de un hidrógeno. ¿A qué se está refiriendo? A la proveniencia, ¿no? De dónde este bicarbonato viene. O sea, proviene él de la reacción de un hidróxido con con un ácido. Entonces, nos están indicando aquí que el ácido del que proviene es un poliprótico porque tiene más de un hidrógeno.
¿correcto? Tiene más de un hidrógeno. Entonces, eso es cierto porque él debe ser este, ¿no? Tenemos aquí, donde un hidrógeno ha sido reemplazado por el sodio y ha quedado todavía dentro de su molécula un hidrógeno, ¿correcto? Este hidrógeno que está aquí es el que nosotros indicamos como ácido, ¿correcto? Ahora tenemos el siguiente, si en la sal quedan uno más hidroxilos. En este caso nos estamos refiriendo a otro elemento, no si es que hay uno o más hidroxilos. Cuando hablamos de él, nos estamos refiriendo a esto. Ay, Dios. Nos estamos refiriendo al oxígeno, al OH. Disculpen ustedes porque hoy no estoy tan bien del pulso. Ahora vamos a tratar de mejorar ese pulso. Más delgadito, vamos a poner aquí. Ahí. Ya. Entonces aquí vamos a nosotros a tener en cuenta que el hidroxilo no es otra cosa que el OH. ¿Ya? Este OH que tenemos aquí es el llamado hidroxilo y que proviene de la base. Esto es interesante, ¿no? Proviene de la base, o sea, del hidróxido que hemos usado. La sal entonces respectiva se va a denominar básica. Entonces la sal respectiva se va a denominar básica. Un ejemplo de ello es este que tenemos aquí, que es el carbonato básico de aluminio. Se le dice carbonato básico por la presencia del hidroxilo que aparece aquí, ¿correcto? Vamos a tratar de darle otro colorcito, ¿no? Para que se diferencie. Listo. Ahora ya lo conseguí. Siguiente. Nuevamente, si es que es, la sal tiene hidrógenos en su molécula, es ácida, y si tiene OH es básica. Vamos a empezar con las sales ácidas y vamos a decir que se obtienen de los oxácidos, o sea, de los ácidos oxácidos, al sustituir parcialmente sus hidrógenos por metales y iones positivos. Vamos a tener su fórmula general, que es metal, ¿no? Como cation, y tenemos aquí el HNZON negativo, que sería el anión. Para nombrarlas, primero se indica el nombre del Z, o sea, del que acompaña al oxígeno y al hidrógeno, ¿no? Con el sufijo ato o ito. Si tiene dos estados de oxidación, esto es para el caso que tuviera dos estados de oxidación. Ya saben ustedes que ato proviene cuando está trabajando con la más alta valencia o estado de oxidación y termina, por lo tanto, en ico, el ácido. Pero cuando forma su sal, pasa como átomo. Por ejemplo, ácido sulfúrico. Entonces la sal puede ser va a ser sulfato de sodio, por ejemplo. De sulfúrico, ico, pasa a sulfato, ato, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, el que trabaja con baja estado de oxidación del azufre, entonces sería el ácido sulfuroso. Entonces, como es soso, cuando se convierte en sal, ¿no? este, mm,
va a ser el sulfito de sodio, porque de oso, cuando se convierte en sal, ese ácido reacciona con la base, ahora va a obtener una sal que va a terminar en hito porque su ácido terminó en oso. Entonces ahora va a ser sulfito en ese caso, ¿no? Y ese oso, entonces podríamos decir, ¿no? Que se relaciona de la siguiente manera. Cuando es oso, es hito, la sal, termina en hito. Cuando el ácido termina en oso, la sal termina en hito. Cuando el ácido termina en ico, entonces la sal termina en ato. Esto es para los que tienen dos estados de oxidación. Seguido de la palabra ácido, vamos a seguirlo de la palabra ácido, si tiene un solo hidrógeno, ¿no? Y así sucesivamente, diácido si tiene dos, ¿no? Eh, ya. Y el nombre del metal, ¿no? El nombre del metal o catión con su estado de oxidación con número romano entre paréntesis, ¿no? Pero su único valor, pero si es único valor, entonces su valor no es necesario incluirlo. Ejemplo, tenemos aquí el NaHCO3. Si seguimos la nomenclatura, se va a llamar el carbonato, porque estamos mencionando primero, estamos trabajando con esta parte, ¿no? Y después vamos a trabajar con la otra. Entonces acá tenemos el carbonato, miren, este Z, en este caso es el C, ¿no? El carbonato, como tiene un hidrógeno en su composición, entonces vamos a llamarle carbonato ácido de sodio. Subrayo por qué se le pone ácido, ¿no? Carbonato ácido de sodio, ¿correcto? Acá tenemos que este es el carbonato y por el hidrógeno es que se le dice ácido, ¿no? Y después de sodio. También se le llama bicarbonato de sodio por los hidrógenos que ha contenido este antes de perder. Y ahora pasamos al siguiente, el KH2PO4, que este indicamos de frente, ¿no? Aquí está el HPO4, o sea, el HZO. Inmediatamente lo identificamos al PO4, que es el fosfato, ¿correcto? Y luego tenemos acá diácido, porque acá hay dos hidrógenos. Y de potasio, porque tenemos aquí el catión potasio. En la nomenclatura tradicional, a las sales con un hidrógeno se incluye el prefijo bi. Entonces, cuando estamos hablando de estamos hablando que es nomenclatura tradicional. Entonces, dice, en la nomenclatura tradicional de las sales ácidas con un hidrógeno en este caso, ¿no? Con un hidrógeno en este caso, se incluye el prefijo bi. Se incluye el prefijo bi.
Cuando pierde la mitad de sus hidrógenos, al nombre del elemento central del radical. A ese se refiere. Entonces, acá tenemos al bicarbonato, ¿no? Al bicarbonato de sodio. Pasamos. Sales básicas. En las sales básicas se incluye el ion hidroxilo, o sea, el OH menos. Para nombrarlo, se incluye la palabra básico. Ejemplo, tenemos aquí esta sal, ¿no? Reconocemos al sulfito porque es el SO3, ¿no? Tenemos al aluminio y al OH. Entonces, ¿cómo hacemos para mencionarlo? Entonces decimos sulfito, porque él es el radical, lo nombramos primero, seguido de básico. Básico, ¿por qué? Porque aquí hay un hidroxilo, o sea, un OH, y lo seguimos de aluminio porque corresponde al catión. Listo. Igual forma hacemos con el siguiente. Tenemos aquí el estroncio, que es un metal, OH, y el cloro. Entonces, ¿cómo vamos a llamarlo? Como este cloro es -1, se le va a llamar cloruro, es el ion cloruro. Entonces es el cloruro, ¿no? El cloruro de básico de estroncio. Cloruro básico de estroncio. Cloruro básico de estroncio. Listo, chicos. Entonces, ahora sí, ya aprendimos sobre las, este, sobre las sales básicas y también de las ácidas. Vamos a ir a seguir avanzando. Sales dobles. Si los hidrógenos del ácido, ¿no? Son reemplazados por más de un metal, se generan las sales dobles. Entonces vamos a tener aquí lo siguiente. Tenemos aquí el sulfuro, ¿no? El sulfuro, por el ion sulfuro que está aquí. ¿Ya? Entonces el sulfuro de cobre y hierro. Sulfuro de cobre y hierro. Acá están los dos cationes juntos, ¿no? Cuyos nombres aparecen acá. Listo. Entonces en el siguiente va a ser también, primero hay que mencionar al sulfato, ¿no? Al sulfato. Y luego decimos de sodio y potasio. Acá tenemos al sodio y potasio. Sales hidratadas. En las sales hidratadas se combina el compuesto sal con el agua. Ejemplo, tenemos acá el sulfato, ya lo conocemos, sulfato de cobre, ¿no? Punto 5 aguas. Es como se lee esto. Se va a leer de la siguiente manera. Mencionamos primero al radical, como se dice allí, ¿no? Siempre se nombra el radical sulfato. Indicamos el nombre del catión, en este caso sulfato de cobre, su estado de oxidación, que en este caso es +2. ¿Por qué? Porque sabemos que el sulfato, todo el sulfato es -2, ¿no? Entonces, para que quede compensado y se neutralice, este tiene que ser +2. Indicamos el nombre del el estado de oxidación del catión entre paréntesis, en este caso es +2. Y luego indicamos la cantidad de aguas que posee. Como acá hay 5 aguas, vamos a decir que es pentahidratado. También a este se le conoce como el sulfato cúprico, pentahidratado.
sulfato cúprico pentahidratado. Este sulfato cúprico es porque el cobre tiene dos estados de oxidación, ¿no? Sabemos que el cobre tiene dos estados de oxidación. ¿Cuáles son sus estados de oxidación del cobre? El cobre puede ser +1 y +2, ¿no? Entonces, aquí está trabajando como cúprico, ¿no? Que es el más alto de sus estados de oxidación. Para el siguiente tenemos es el carbonato de sodio, ¿no? Sabemos que el primero es el carbonato de sodio y luego está indicando que tiene 10 aguas. Carbonato de sodio decahidratado, ¿ya? Decahidratado. Por estas 10 es decahidratado. El siguiente, mencionamos primero a la sal, cloruro de magnesio, ¿no? Seguido de la cantidad de aguas, hexahidratado, ¿no? Hexa por la cantidad de aguas, que en este caso hay 6. Peróxido. Los peróxidos están formados por un metal o catión positivo. Y el radical, ¿no? O 2, -2, el oxígeno, en este caso el oxígeno tiene estado de oxidación -1 en los peróxidos. Luego vamos a tener la siguiente formación, ¿no? Tenemos el Na2 o 2. Recuerden que el sodio, tiene estado de oxidación +1, ¿no? Se junta con el oxígeno para formar un óxido, ¿correcto? Pero normalmente el oxígeno tiene estado de oxidación -2, ¿no? Pero al cruzar, ¿no? Cruzamos y formamos el óxido. Acá 1 y acá 2. Si lo vemos así, está como óxido. Óxido de sodio. Y acá está trabajando con peróxido. Miren bien, observen bien que aquí está como 2 y 2, ¿correcto? 2 y 2, porque en este caso el oxígeno tiene estado de oxidación -1. Entonces aquí tenemos el peróxido de hidrógeno, igual está trabajando con -1. El, el oxígeno, eso ya lo vimos cuando estábamos viendo justamente los compuestos oxigenados. Pesos equivalentes. Tenemos aquí los pesos equivalentes de algunos iones y sales, ¿no? Vamos a nombrar algunos, ya que ustedes también tienen esta tablita y lo pueden repasar completamente, pero vamos a indicar por qué en la mayoría de casos. A ver. Tenemos, por ejemplo, acá tenemos el calcio. El calcio aquí tiene su estado de oxidación, ¿no? Tiene su estado de oxidación +2. Listo. Esta es la descripción porque estamos viendo que él es un ion, correcto. ¿Cuál es su peso atómico en todo caso? Su peso atómico, ¿no? Para este ion es 40. Luego, su equivalente por mol sería 2, ¿no? Ese 2 que aparece arriba, que aparece aquí, ese es su equivalente. Luego tenemos el peso equivalente, que está expresado en gramos por equivalente, sería los 40 gramos por mol dividido entre 2, que sería 2 mol, que sería el equivalente, ¿no? Entonces tendríamos todo 20 gramos por equivalente. 20 gramos por equivalente. Listo. O sea, hemos dividido 40 entre la carga eléctrica del calcio. 40 entre 2 es 20.
Luego vamos a pasar a otro. Acá tenemos, por ejemplo, el otro. Este es el cloruro. El cloro está con estado de oxidación, en este caso, con -1. Luego, su eh, peso atómico en tabla es 35,5. Como su equivalente, en este caso, es el estado de oxidación del cloro, que lo ponemos 1 nada más, 5 ¿no? Luego, el peso equivalente es el cociente de 35,5 entre 1, que sería 35,5. En el caso del sulfato, en el caso del sulfato, lo que tenemos es lo siguiente. Este sulfato tiene un estado de oxidación -2. Entonces, este sulfato en tablas vamos a encontrar su masa molar, porque tiene más de un átomo, masa molar, que sería 96, y lo dividimos entre su equivalente por mol, que sería justamente su carga, ¿no? La carga que él se encuentra teniendo aquí como menos. Dividimos 96 entre 92 y nos da 48. Vamos a tomar este, que es un, tenemos que es un ácido, ¿no? Un radical ácido, vamos a ver aquí, CO3H-, entonces vamos a sacar su masa molar, que es 61, y por este hidrógeno que aparece aquí, vamos a poner, ¿no? Esta carga, este hidrógeno es 1, 61 entre 1 es 1. Ahora, veamos el siguiente. Tenemos aquí una sal. En esta sal tenemos el cloruro de calcio, donde el calcio tiene un estado de oxidación de +2. Como lo sabemos por los cruces, ¿no? Ya. Entonces sacamos su masa molar, es 111, lo dividimos entre este estado de oxidación y nos da 55,5. Listo. Ahora vamos a pasar a otra. Por ejemplo, en este caso del sulfato de calcio de 2 aguas. En este caso, de esta sal, vamos a, igualmente que el anterior, hallamos su masa molar, ¿no? Sumamos todo, incluso también la cantidad de aguas que está aquí por cada uno de sus componentes. Lo sumamos todo y eso tenemos como su masa molar del sulfato de calcio con 2 aguas. Una vez que tenemos esto, vamos a ver su equivalente. ¿Cuánto sería? El equivalente es la carga que tiene aquí, en este caso, el calcio, que sería -2. Lo dividimos y vamos a tener que es 86, ¿no? Y así para los siguientes que ya están explicados en estos. Estequiometría. Para la química, ¿no? Es la parte de la química, ¿no? Que se va a ocupar de qué? De la composición de las sustancias y también de lo que es las relaciones cuantitativas de las masas, los volúmenes, el número de moles, etcétera. Entre las sustancias que van a participar en un enlace químico, ¿no? En un enlace químico, o mejor dicho, en un cambio químico o en una reacción. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto ya lo habíamos visto en la clase anterior, pero vamos a ver ahora la parte 2, donde el ejemplo es similar, pero para explicar otras cosas. Tenemos aquí el metano gaseoso más dos moléculas de oxígeno gaseoso nos va a dar dióxido de carbono gaseoso más 2 moléculas de agua en fase vapor. Y eso está reaccionando en cantidades estequiométricas, se dice, porque si estas cantidades no se cumplen, no se va a llevar a cabo la reacción. Esta reacción es no espontánea, por lo tanto, ¿no? Ella no va a generar dióxido de carbono y agua porque sí, sino hay que darle energía. Para eso hay que prender una chispa y luego esto se activa. ¿Correcto? Para obtener los productos. Para poder cuantificar este tipo de reacciones, ¿no? Mediante el uso de la estequiometría, es necesario utilizar unidades químicas de cantidad,
masa y volumen de las sustancias. Vamos a empezar con la unidad de cantidad de sustancia. Ojo con esto, cantidad de sustancia. Habíamos visto que en el sistema internacional hablábamos de medir la cantidad de sustancia a través de lo que se denominaba el mol. Entonces diremos que el mol es la medida de cantidad de sustancia y equivale a 6.02 por 10 a la 23 partículas. Estas partículas pueden ser del tipo átomos, moléculas, unidades fórmula, iones, electrones, etc. Y luego diremos que este número 6.02 por 10 a la 23 no es otra cosa que el número de Avogadro, ¿no? Avogadro es un científico, ¿no? Hizo varias pruebas y determinó este número. Luego, para un mol. Luego diremos lo siguiente, un mol, estamos partiendo de un mol, ¿no? ¿De qué? En este caso, un mol de átomos de hidrógeno contiene 6.02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Porque ustedes ven acá, el hidrógeno es atómico, solamente está solito, no hay un 2 debajo, sino solito. Cuando hay un 2, como su índice significa molecular, pero aquí sin el 2 es atómico. Por lo tanto, contiene 6.02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Siguiente. En el siguiente tenemos que un mol, también estamos justamente midiendo cantidad de sustancia, un mol, pero esta vez es de electrones, de electrones. Entonces, un mol de electrones contiene 6.02 por 10 a la 23 electrones. Dentro de estas unidades vamos a considerar ahora las unidades químicas, pero de masa. Una de ellas es el peso fórmula, que viene a ser la suma de todos los pesos atómicos de todos los elementos que participan en la fórmula, tomadas tantas veces como se indique ella. ¿Cómo vamos a saber cuántas veces? A través simplemente su índice en este caso, que nos está indicando con cuánto están interviniendo cada uno de ellos, ¿no? Tenemos el caso del hidróxido de calcio, donde el calcio está fuera del paréntesis y solamente hay un átomo nada más de él dentro de la fórmula. Pero aquí en este paréntesis hay que considerar dos de hidrógeno y dos de oxígeno, hidrógeno y dos de oxígeno. ¿Ya? Tenemos dos de hidrógeno y dos de oxígeno. Luego describiremos que esto va a ser igual a la suma de los pesos atómicos del calcio más dos veces el peso atómico del oxígeno por este paréntesis, ¿no? Donde su índice está afectando esto a los que se encuentran dentro. Dos pesos atómicos de oxígeno y también hay que sumarle dos pesos atómicos del hidrógeno. Sabemos que el peso atómico del calcio es 40 U, el peso atómico del oxígeno es 16 U, el peso atómico del hidrógeno es 1 U. Por lo tanto, al reemplazamos estos en los pesos atómicos que aparecen en la parte superior, según la cantidad, ¿no? Tenemos para el peso atómico de calcio es 40, más 2 pesos atómicos de oxígeno. Entonces multiplicaremos 2 por el peso del oxígeno, que es 16, 2 por 16, más 2 por el peso atómico del hidrógeno, 2 por 1. Sumamos todo y eso nos va a dar 74 unidades. Ahora pasamos a lo que es la otra unidad química de masa, que vendría a ser la masa molar. Esta masa molar es la masa en gramos de una mol de sustancia. Es numéricamente igual a la masa de la fórmula expresada en gramos. Su unidad es el gramo por mol, ¿correcto? Entonces, por decir, tenemos un mol de carbón que equivale a 12 gramos de carbón. Entonces, la masa molar del carbón es 12 gramos, ¿no? 12 gramos por mol. O sea, 12 gramos que hay una mol. También quiere decir eso. Un mol de hidrógeno molecular es igual a 2 gramos de hidrógeno molecular. Entonces, la masa molar del hidrógeno molecular es 2 gramos por mol. Un mol de cloruro de magnesio. Esta de acá es una sal. Y ustedes saben que la sal también tiene su
su forma de medir su masa molar, que en este caso sería 95 gramos de cloruro de magnesio. Entonces la masa molar sería 95 gramos que hay en una mol. Tenemos que en un mol de carbón, entonces, hay 12 gramos de carbón. Como es un mol, como estamos hablando de un mol de carbón, entonces nos estamos refiriendo a 6.02 por 10 a la 23 átomos también de carbón, ¿no? Si trabajamos con un mol de hidrógeno, miren, en este caso es molecular, ¿no? Molecular. Entonces estamos trabajando con 2 gramos de hidrógeno, que a su vez es 6.02 por 10 a la 23 moléculas, ¿ah? Moléculas, ¿no? De hidrógeno molecular, ¿no? En este caso. Luego, como hay este 2, ¿no? Podríamos nosotros también determinar en esta molécula cuántos átomos de hidrógeno hay. 1.20 por 10 a la 10 a la 24 átomos de hidrógeno. 1.20 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. ¿Cómo se ha obtenido? Con este 2 que aparece aquí, ¿no? Se ha multiplicado el número de Avogadro, que es 6.02 por 10 a la 23. Pero esto de aquí va a ser igual a 1.20 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Ahora, un mol de cloruro de magnesio, un mol de cloruro de magnesio, entonces esto va a ser igual a 95 gramos de cloruro de magnesio porque hemos sumado todos sus pesos atómicos y hemos encontrado su masa molar, 95 gramos. Luego, tenemos que este a su vez es 6.02 por 10 a la 23 y como se trata de una sal, como se trata de una sal, se dice unidad fórmula de cloruro de magnesio, que este a su vez podemos hallar de él 6.02 por 10 a la 23 iones de magnesio más 2, que sería este, ¿no? Por ser una sal. Y también tenemos iones cloruro, que sería este de aquí. Luego diríamos lo siguiente, como acá hay uno nada más de magnesio, diríamos 6.02 por 10 a la 23 iones de magnesio más 2, mientras como acá hay 2 de cloro, diríamos 2 por 6.02 por 10 a la 23 iones de magnesio más, diré iones de cloruro, ¿no? Y esto sería 1.20 por 10 a la 24 iones de cloruro. Lo que hemos hecho es multiplicar simplemente 2 por 6, punto 02 por 10 a la 23. Y esto porque acá hay un 2, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, acá tenemos la composición porcentual de los compuestos. Es otra forma también de poder nosotros trabajar con estos compuestos. Es el porcentaje en masa de un elemento en un compuesto. ¿Cuál es el porcentaje en masa del carbono, ¿no? Del carbono en este caso, y del hidrógeno en el compuesto metano? Entonces tenemos como datos la masa molar, que es gramos por mol, del carbono es 12 y el hidrógeno es 1. Luego la masa molar del metano va a ser igual a sumar cuánto vale cada uno de los pesos atómicos que están influenciados o, ¿no? por sus subíndices. Entonces sería 12 por 1, 12 más 4 hidrógenos por su valor, que es 1, nos da 4. Sumamos esto y nos da 16. 16 sería su masa total, ¿no? Pero esta masa total que está formada por 12 gramos de carbono más 4 gramos de hidrógeno, que es igual a 16 gramos, porque lo hemos multiplicado por la masa molar, entonces vamos a ver aquí que este 16 gramos
nos representa a nosotros el 100% de todo el peso de esa molécula, ¿no? Ahora, 12 gramos que identifican al carbón, ¿cuánto de porcentaje será? En este caso nos sale 75. Mientras que para el hidrógeno sería 16 gramos, equivalen a 100 gramos del peso de la molécula. 4 gramos que representa el porcentaje de hidrógeno, ¿cuánto será? En este caso sería 25. Y todo por regla de 3. Entramos a la parte más importante, ¿no? No, en la cual nosotros vamos a ver lo que es la fórmula empírica y molecular, el cómo podemos nosotros deducir eso. Entonces vamos a empezar por la masa molecular, la fórmula molecular, disculpen, fórmula molecular FM, muestra el número exacto de cada elemento en la molécula, o sea que este es el real, mientras que la fórmula empírica nos muestra los tipos de elementos y la proporción mínima, o sea, la que esta nos da la mínima, mientras que la fórmula molecular nos da el número exacto, ¿correcto? Luego, la fórmula molecular va a ser igual a un K que multiplica la fórmula empírica, donde K puede ser 1, 2 y 3. Empecemos con los ejemplos. Sustancia, benceno. El benceno tiene una fórmula molecular C6H6 que todos conocemos. Y su fórmula empírica sería la simplificación de esto, ¿no? Sacamos 6 y nos queda CH. Luego su K es igual a 6, porque la fórmula molecular es igual a K por Fe, en este caso 6 por HH. Para el butano tenemos que C4H10, entonces su fórmula empírica sería, ¿no? Simplificamos al mínimo, entonces sería C2H5. Para este de acá le hemos sacado la mitad, por lo tanto su K es 2. Si 2 lo multiplicamos por y su índice de este nos va a dar el butano. Ahora tenemos el agua. El agua, su fórmula molecular es H2O y su fórmula específica es H2O también. Por lo tanto, tanto la fórmula molecular como la específica son las mismas. Quiere decir que su K es igual a 1. El K no es otra cosa que la masa molar, ¿no? De la fórmula molecular dividida entre la masa molar de la fórmula específica. Tenemos aquí un ejemplo. En el ejemplo vamos a hallar la fórmula empírica y molecular de la gasolina. La gasolina es una mezcla homogénea de hidrocarburos líquidos. Uno de sus componentes de dicho combustible posee 84.21% de carbono y 15.79% de hidrógeno. Si su masa molar es 114 gramos por mol, esta es la masa molar real, la masa que se obtiene, que es real, que se suman los carbones y todo lo demás. Determina su fórmula molecular. Nos piden la fórmula molecular, o sea, la fórmula general, la que tiene todos, ¿no? Todos los elementos tal como es, todos los datos exactos. Datos nos dan la masa molar de gramos por mol del carbón, que es 12, del hidrógeno que es igual a 1. Y luego tenemos aquí lo siguiente. Paso 1. En el paso 1 vamos a identificar lo que se llama la base de cálculo. ¿Por qué? Porque nosotros no nos indican acá cuántos gramos de muestra se tiene. Nos dan cuánto es la masa molar del producto o del compuesto, como compuesto como que se conoce, ¿no? En todos lados en el mercado. Pero no nos indican acá, ¿no? Cuál es la cantidad de gramos que vamos a utilizar. Por lo tanto, como nos dan todo el porcentaje, lo primerito que hacemos es determinar una base de cálculo en función de 100 gramos, ya que si nosotros ponemos 100 gramos, acá el 100 se va a ir con el 100 y nos va a quedar la cantidad expresada en gramos. Una vez que, un momento, vamos a ver aquí, para poner su ejemplo, ¿no? Por ejemplo, 84. Tenemos aquí 84%, así. Así se indica 84%. Lo vamos a multiplicar por el BC, que en este caso son 100 gramos.
Entonces, estos 100 se van a ir con estos 100. Me va a quedar el 84 expresado en gramos. Por eso que ahí es donde sale 84,21 gramos, ¿no? Igualmente para el kit de 0,79 gramos. En el paso 2 vamos a hallar el número de moles. Este número de moles lo hemos visto, ¿no? El número de moles no es otra cosa que la masa expresada en gramos dividido entre la masa molar. Listo. Entonces vamos a ver aquí, para el número de moles del carbón va a ser 84,21 gramos, esa sería la masa que nos dan, dividido entre lo que nos dan acá como dato, que es la masa molar, ¿no? Del carbón es 12, ¿no? 12 gramos por mol, acá nos dan las unidades. Lo dividimos y nos da esto 7,017. Productos medios, productos extremos nos da 7,07, y que sería moles. Luego, hallamos el número de moles del hidrógeno, que en este caso sería 15,79 dividido entre 1 gramo por mol, y esto nos va a dar 15,79. Listo. Luego, hallamos el paso 3, que es la relación de moles. Esta relación de moles, ¿no? Que viene a ser en el caso del carbón, empezamos con el carbón, vamos a dividir el número de moles de 7,014 y el 15,79 entre el que sea el menor. Cogemos el menor de ellos, en este caso es 7,017. Vamos a dividir 7,017, que es el número de moles del carbón, dividido entre el 7,017, que es el mínimo, y esto nos va a dar 1. En el caso del hidrógeno es 15,79 dividido entre 7,017 también, y eso nos va a dar 2,25. Luego vamos a tener el carbón y el hidrógeno, dado uno y el otro 2,25, pero tenemos que llevarlo a una expresión entera. Por esa razón es que vamos a ver que el único número que vuelve al 2,25 en un número entero es 4. 4 por 2,25 nos da 9. Y así, por lo tanto, al carbón también hay que multiplicarlo por 4. 4 por 1 sería 4. Luego tendríamos aquí la, mm, la fórmula empírica. Esta fórmula empírica sería igual a C4H9. Y, que es lo que hemos obtenido aquí, ¿no? Luego, la masa molar de la fórmula empírica es, ¿qué cosa? Es la suma de los pesos atómicos de estos elementos que forman que conforman la fórmula, en este caso empírica. Entonces sería 4 por 12, que sería la masa molar del carbón, más 9, disculpen, 9 por 1, que es su masa molar o su peso atómico del hidrógeno. Y esto nos va a dar 57 gramos por mol. Una vez que hemos obtenido esta masa molar de la fórmula empírica, lo que vamos a hacer es hallar el K. ¿Y cómo lo hallamos? Por la relación entre la masa molar de la fórmula molecular dividido entre la masa molar de la fórmula empírica. Como dato tenemos, como dato, ya nos han dado esta masa molar de la fórmula molecular, ¿no? En el problema, ¿no? En el problema nos lo dan, el dato. Listo. Ahora esto lo dividimos, ¿no? Y nos va a dar 2. Luego tenemos lo siguiente, que la fórmula molecular es igual a un K por la fórmula empírica. Luego, el K es igual a 2 para este caso. Este caso es 2. Entonces vamos a tener que la fórmula molecular es igual a 2 veces
por el C4H9 que hemos obtenido. Luego vamos a tener que la fórmula molecular es igual a C8H18, que es lo que tenemos. Pasamos entonces a lo que es los ejercicios de clase. En los ejercicios de clase vamos a empezar con los problemas, ¿no? Empezamos con el primero. La química tiene un lenguaje especial, así para cada fórmula química hay un nombre especial. Por ejemplo, el compuesto NaNH4, HPO4, punto 4H2O, se puede nombrar de la siguiente forma: hidrógeno fosfato de amonio. Y sodio, este es el fosfato, disculpen, hidrógeno fosfato de amonio y sodio, ¿no? De amonio, acá está el amonio, ¿no? Y el sodio, ¿no? Fosfato de amonio y sodio, ¿no? Y vamos a tener aquí que está tetrahidratado. Determine la relación correcta, fórmula tipo de compuesto. A ver, un minuto, para ver cómo lo hacen. ¿Cuál sería la respuesta? A ver. Entonces, vamos, estoy esperando respuestas. A ver. Bueno, vamos a empezar entonces con el ejercicio a resolver. ¿Listo? Vamos a ver aquí. El A, por ejemplo, el A, el A sería
Tenemos aquí el calcio, tenemos aquí H2PO4, sabemos que, ¿no? Acá hay un ácido, ¿no? Por el hidrógeno que nosotros podemos acá visualizar. Estamos visualizando esto, entonces esta es una sal, y por tener oxígeno, también es una molécula, esta es una sal oxisalácida, es una sal oxisalácida. Listo. ¿Cómo sería el otro? Tendríamos el B, que es NaHSO4. En este caso estamos viendo una sal oxisal ácida también, ¿no? Tenemos igual a que la anterior, también es una sal oxisal ácida. Entonces lo ubicaremos aquí. Siguiente. Vamos a ver también que la siguiente, la C, sería, vemos aquí que hay un OH ahora, hay un OH, ¿correcto? Hay un OH. Entonces esta sal, ¿no? Sería una sal aloidea básica porque está acompañada por el yodo y también por el zinc. Ahora vamos a descartar el D y el E. En este caso, el D, CHS, ¿no? El D tendría que ser una sal aloidea ácida, ¿no? Por la presencia de este hidrógeno y el azufre, ¿no? Tenemos aquí una sal aloidea ácida. Luego, luego nos quedaría que la última es la sal oxisal básica, por la presencia de SOH, ¿no? Y habíamos visto los ejemplos, ¿no? Sulfito, ¿no? Básico de aluminio en este caso. Luego les dejo la respuesta para que ustedes lo puedan eh, estudiar. Para este caso, la respuesta es la E. ¿Listo? ¿Pueden copiar? Pasamos a la siguiente. En las reacciones de las bases polihidróxicas, ¿no? Con cantidades de ácidos menores que la estequiométrica, se forman sales básicas, esto es, sales que tienen grupos OH que no han reaccionado. Por ejemplo, en la reacción del hidróxido de aluminio con ácido clorhídrico. Acá lo podemos ver, ¿no? ¿No? ¿Y qué va a pasar con esto? Por ejemplo, en la reacción del óxido que con el ácido clorhídrico pueden producirse dos sales básicas distintas. Acá se han formado dos sales básicas distintas, ¿no? Vamos a ver que esta es la sal.
y este es la otra sal. Estas son dos sales que se han formado. Pero ¿qué pasa, no? Em, lo que estamos observando aquí, que es con ácido clorhídrico, estas sales que están acá nos dicen con respecto de los compuestos formados, seleccione el valor de verdad o falsedad para las siguientes proposiciones. Uno, en esta A, se forma una sal básica, ¿no? Que puede nombrarse como dihidróxido, miren, si nos dicen dihidróxido es porque hay dos hidroxilos, ¿no? Dihidróxido. Cloruro de aluminio. Entonces, sí está correcto. La primera sería verdadera. El siguiente, en B, que se refiere a esta segunda, se forma una sal ácida. Dice, se forma una sal ácida, que se puede nombrar como hidrógeno dicloruro de aluminio. ¿Ustedes ven acá una sal ácida? No, no puede ser porque acá hay OH. Entonces, por lo tanto, esta es falsa. Ahora, una reacción de neutralización completa, ¿no? Si hay una reacción de neutralización completa. En una reacción de neutralización completa de hidróxido de aluminio y ácido clorhídrico produce el compuesto hidróxido dicloruro de aluminio, ¿no? Si cuando nos hablan de reacción completa, debemos de ver que todos los hidróxidos ya no van a ver porque nos están diciendo una reacción de neutralización completa. ¿De qué? De hidróxido de aluminio con ácido clorhídrico. O sea que todo esto nos va a dar un producto final, ¿no? Que ese producto final viene a ser ya sin hidróxido, nos va a tener una sal simple, sin hidróxidos en su contenido, en su molécula. Entonces, esta de aquí sería falsa. Para explicarle mejor, aquí nos formaría el cloruro de aluminio, ¿correcto? El AlCl3, ¿correcto? Pueden copiar, chicos, para que tengan ahí su... Luego, para este caso, la respuesta sería la D. Listo, pueden copiar. Pasamos al siguiente. 3. Si una cantidad de base menor a la estequiométrica reacciona con un ácido poliprótico, la sal que resulta se clasifica como sal ácida, ¿correcto? Es que reacciona entonces, ¿no? Un ácido poliprótico, reacciona un ácido poliprótico, ¿no? La sal que resulta se clasifica como sal ácida. En el caso, dice, de la reacción del ácido fosfórico, un ácido débil, ¿no? El ácido fosfórico es un ácido débil con bases fuertes, que está reaccionando con bases fuertes, puede producir las sales ácidas, que se muestran en la reacción A y en la B. Con respecto de los compuestos formados, seleccione el valor de verdad o falsedad para las siguientes proposiciones. Entonces, acá tenemos dos reacciones, ¿no? De un ácido débil con una base fuerte.
¿no? Y en la segunda tenemos el ácido débil con 2 veces, ¿no? O sea, 2 moles de base fuerte. En ambos nos va a producir una sal, ¿no? Y agua. Y sobre ellos nos están preguntando. Uno, el nombre del compuesto formado en la reacción A, ¿no? Este compuesto es fosfato diácido de sodio. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es cierto o no? ¿Es verdadero o falso? Eso es, nos dicen que el nombre del compuesto formado en la reacción A es el fosfato diácido de sodio. Entonces, si observamos aquí, vamos a observar que nos dicen, y efectivamente es eso, ¿no? Acá tenemos dos ácidos, diácido. Entonces, por lo tanto, la primera es verdad. La siguiente, el nombre del compuesto formado en la reacción B, ahora en la reacción B, ¿no? El nombre del compuesto formado. Cuando nos hablan de compuesto formado, ¿no? Cuando nos hablan de esto, es que nos están hablando de producto, producto obtenido, que en este caso es la sal. Para el siguiente, el nombre del compuesto formado en la reacción B, ahora en el que está en la reacción B, que sería este, ¿no? Es el fosfato, acá está fosfato, ácido, por el hidrógeno, ¿no? Ácido de sodio. Ahí está completo, entonces por lo tanto este es verdad. Y el último, los reactantes, tanto en A, ¿no? Los reactantes, nos está refiriendo a estos, ¿no? Estos, a estos. Tanto en A y en B, son el ácido fosfórico y el hidróxido de sodio. Claro, es el ácido fosfórico y el hidróxido de sodio en ambos casos. Por lo tanto, este también es verdad. Para que ustedes puedan estudiar, acá tenemos las respuestas. ¿Listo? Ahora nos dice, pasamos al siguiente. Los compuestos iónicos llamados hidratos tienen un número específico de moléculas de agua asociadas con cada, eh, con cada por cada unidad de fórmula. En las fórmulas, este número se coloca después, ¿no? En las fórmulas este número se coloca después de un punto central, ¿no? Esto se indica en el nombre sistemático con un prefijo numérico griego antes de la palabra hidrato. Por ejemplo, la sal de Epsom tiene en su fórmula, ¿no? Es el sulfato de magnesio, 7 aguas, y el nombre del sulfato de magnesio heptahidratado. Con respecto al compuesto, seleccione el valor de verdad o falsedad para las siguientes proposiciones. 1. El sulfato de magnesio anhidro presenta 7 moléculas de agua. Desde el momento que nos dicen, ¿no? La palabra anhidro, nos están diciendo que no tiene agua, sin agua, ¿no? Este significa sin agua. Por lo tanto, ¿no? Nos están diciendo que, el sulfato de magnesio anhidro presenta 7 moléculas de agua. Y eso de allí no puede ser, ¿no? No puede ser, porque esto está, está mal, ¿no? Porque es anhidro. Por lo tanto, esto es falso. Luego dice, una mol del compuesto sulfato de magnesio 7 aguas contiene
o heptahidratado contiene 7 moléculas de agua. Por lo tanto, eso es verdadero. ¿Por qué? Porque estamos viendo acá que es heptahidratado, ¿no? Tercero, el compuesto sulfato de magnesio heptahidratado tiene una relación en masa de sulfato de magnesio y agua igual a 2:7. Veamos aquí, en la relación, ¿no? En la relación que nosotros observamos, ¿no? Tiene acá tan solo 1 de sulfato de magnesio con 7 de agua. Es de 1:7 y no de 2:7. Por lo tanto, este está mal, ¿no? Y la respuesta es aquí falso. Si es así, tenemos falso, verdadero, falso, que sería la C. La respuesta a la C. Aquí está para que ustedes... Pasamos al siguiente. Una moneda de plata que pesa 8.12 gramos ha reaccionado con una solución de ácido nítrico y se obtiene la disolución X. Se agrega cloruro de sodio a la disolución X. Aquí toda la plata precipita obtiene, y se obtiene 10.14 gramos de plata. Calcular el porcentaje de plata de la moneda. Considera que al añadir cloruro de sodio, toda la plata presente en la disolución X precipita como cloruro de plata. Para eso, les dan la masa molar expresada en gramos por mol, ¿no? El cloruro de plata es igual a 143.3, la plata, ¿no? Es igual a 107.9. A ver, le voy a dejar un minuto, a ver, para ver, o 2 minutos, ya, 2 minutos para resolver ese problema. A ver, alguien que lo esté desarrollando, me pasa la voz, por favor. Fernanda, Fernanda. Lleva el animal afuera, ¿eh?
Listo, chicos, vamos a continuar. Entonces, vamos a ver lo siguiente. En este problema, lo que se busca, fácilmente es determinar en primer lugar, tenemos como dato la masa de la moneda, que es 8.12 gramos, ¿correcto? ¿No? 8.12 gramos. Luego nos dan como dato ahí que la plata es 107.9 gramos de plata. Y esa cantidad está contenida estequiométricamente en 143.3 gramos de cloruro de plata, que también es dato del problema que se encuentra en lo que es la masa molar. Luego, para el dato que nos dan de real, ¿no? El que nos dan en el problema, y es que estamos utilizando nosotros acá 10.12 gramos de cloruro de plata. Al tener este 10.12 gramos de plata, 10.14 gramos de plata, lo que vamos a hacer es compararlo con los datos de la masa molar. Y ahí vamos a obtener que la masa de la plata para esa cantidad de 10.14 gramos de cloruro de plata va a ser igual a 7.64 gramos. Ahora, para identificar el porcentaje, simplemente lo hallaremos de la siguiente manera y diremos, ¿no? Ya que la moneda de plata pesa 8.12 gramos, que también es otro dato del problema, vamos a hacer la última comparación. 8.12 gramos es igual a 100%, 7.64 gramos, ¿cuánto de porcentaje de plata será? Y de ahí vamos a poder obtener que el porcentaje de plata es 94.1%. Acá lo tenemos, ¿no? Ahora sí lo van a poder entender, ¿no? Tenemos que la masa de la moneda es 8.12 gramos, ¿no? Y partiendo de esta, previamente vamos a hacer el cálculo estequiométrico, que 107.9 gramos de plata equivale estar contenido dentro de 143.3 gramos de cloruro de plata. Esto estequiométricamente, ¿correcto? Ahora, ¿cuánto de masa de plata habrá en 10.14 gramos de plata? Que es justamente, este es dato del problema, ¿no? Este y este son datos del problema. Luego, de aquí vamos a calcular, de este primero, vamos a calcular la masa de la plata, que sería 7.64 gramos por regla de 3. Luego, agarraremos el dato que nos dan de 7.12 y lo colocaremos como el 100%. Luego, para este 7.64 gramos que tenemos aquí, ¿no? ¿Cuánto de porcentaje de plata habrá? Y eso nos sale 94.1%, siendo la respuesta en esta ocasión la A. Pasamos al siguiente. El concepto de peso equivalente, ¿no? Cuando se aplica a una sal, es la relación que hay entre su masa molar y la carga neta de su ion. Así, por ejemplo, dadas las siguientes sales, ¿no? Tenemos el bicarbonato de sodio, el fosfato de calcio y el sulfato de sodio deshidratado, determina respectivamente sus pesos equivalentes, ¿no? Entonces, en forma muy sencilla, tendríamos que establecerlo en esta forma. Tenemos aquí el bicarbonato y ya como les dije, debido a esta cantidad de hidrógenos que posee, ¿no? Su equivalente sería 1. Ahora hallamos su peso equivalente mucho más fácil, ¿no? Previamente vamos a sumar todos los pesos atómicos de cada uno de los componentes afectados de sus índices, ¿no? Y esto nos va a dar, ¿no? Un peso equivalente de 84 dividido entre 1, 84, ¿no? Ahora, el que sigue. En el caso del fosfato, tenemos aquí el paréntesis con su 2 y el calcio 3. Nosotros hacemos cruce y establecemos cuál es su estado de oxidación, ¿correcto? Establecemos su estado de oxidación. Entonces, aquí
vamos aquí lo que falta es un ratito. Acá lo que falta es la división. Acá no ha salido claro. Acá esto era dividido entre 6, ¿no? Y acá estaba dividido entre 1 y acá está dividido entre 2. Así es. ¿Ya? Entonces aquí sumamos los pesos atómicos, ¿no? El 40 por 3, ¿no? 40 por 3, porque el peso del calcio es 40 por 3, más en el caso del fosfato, el 2 está duplicando al fósforo y también al oxígeno, en cantidad de oxígeno, ¿no? Ya no va a haber 4, ahora va a haber 8. Entonces vamos a ver lo siguiente, ¿no? Em, el fósforo 31, ¿no? Más 16 por 4, ¿no? Y todo esto está afectado por el 2, ¿no? Por el 2. Un momentito. Vamos a ponerlo mejor porque... Entonces acá vamos a hacer lo siguiente, para que se entienda mejor. Primero vamos a hallar los pesos atómicos de todos ellos, ¿no? Y una vez que lo hayamos sumado todo, lo vamos a dividir entre el peso equivalente, que es este 1, el, el número de equivalentes, ¿correcto? Y esto me da 84. Para el segundo, igual forma, hallo su número de equivalentes. En este caso sería el 3 multiplicado por el estado de oxidación del calcio, que en este caso sería más 2. 3 por 2 sería 6 y ese sería su equivalente para el calcio. Luego, el peso equivalente sería la suma de los productos de todos los pesos atómicos por sus respectivos subíndices, ¿no? Y vamos a tener aquí lo siguiente, ¿no? 40 por 40 es el peso atómico del calcio por 3 más el paréntesis, abrimos paréntesis, 31, que es el peso atómico del fósforo, más 4 veces el peso atómico del oxígeno, 4 por 16, cerramos paréntesis, y todo eso lo vamos a multiplicar por el subíndice que aparece en este caso, el 2. Listo. Y ahora nosotros a todo esto lo vamos a dividir entre 6. Una vez que lo hemos dividido entre 6, nos va a salir 51.7. Para el caso siguiente, igualmente, como esta es una sal hidratada, multiplicamos el 2 por 1, ¿no? Porque es su estado de oxidación de la sal, como hemos dicho, para poder hallar su equivalente, es la carga en este caso, de este cation, 1. Y luego multiplicamos por 2 y obtenemos el equivalente. Una vez que tenemos el equivalente, hallamos el peso equivalente multiplicando los subíndices por sus respectivos elementos, ¿no? Sus masas atómicas de cada uno de los elementos, y los sumamos. Y una vez que los hemos sumado, lo dividimos entre el equivalente del obtenido. Así, todo esto lo vamos a dividir entre 2.
para obtener aquí en este caso 161. Pasamos al siguiente problema. Problema 7. El número de Avogadro es casi incomprensiblemente grande. Por ejemplo, el volumen de agua del Océano Pacífico es el orden de 6.0 por 10 a la 23 mililitros. Este número, que suele redondearse a 6.02 por 10 a la 23, recibe el nombre de número de Avogadro en honor a Amadeo Avogadro. Seleccione la secuencia de verdadero o falso de la siguiente proposición. Una mol de gas helio contiene 1.2 por 10 a la 24 átomos de helio. 2 moles de gas neón a condiciones normales contiene un volumen de 44 litros. 4 moles de gas oxígeno contiene 4.8 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. 3 moles de gas nitrógeno contienen 1.8 por 10 a la 24 moléculas de nitrógeno. A ver. A ver, chicos, un par de minutos para resolver ese problema. A ver, ¿han obtenido alguna respuesta? Vamos a explicar entonces. Para la primera es falso, porque una mol, cuando hablamos de un mol, ¿no? En este caso, un mol de gas helio, este va a contener, como hemos dicho, 6.02 por 10 a la 23 átomos de hielo, de helio. En el segundo, ¿no? En el segundo, que nos dicen 2 moles de gas neón a condiciones normales contiene un volumen de 44 litros. Entonces, esto también es falso porque lo que tenemos que hacer, como hay 2 moles de gas neón a condiciones normales, entonces este va a contener 2 por 22.4 litros por mol, ¿no? Porque ese es un volumen molar. Entonces ahí vamos a tener que es 44.8 litros. Para el siguiente, nos dicen 4 moles de gas oxígeno contiene 4.8 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. En ese caso, vamos a tener que es verdadero porque estos 4 mol de oxígeno lo vamos a multiplicar, ¿no? Por este 6.023 por 10 a la 23, que es un mol, ¿no? Ahí se nos van a ir los moles. Y esto lo vamos a convertir luego a átomos. 2 átomos contienen uno, en un oxígeno, en una molécula de oxígeno molecular tenemos 2 átomos, ¿no es cierto? Acá figuran 2. Multiplicamos esto y
obtenemos que contiene 4.8 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Y en el caso siguiente nos piden 3 moles de gas, ¿no? 3 moles de gas nitrógeno contiene 1.8 por 10 a la 24 moléculas de nitrógeno. Entonces, ese también es verdadero porque simplemente lo vamos a multiplicar estas 3 moles, ¿no? Por el valor de 6 por 10 a la 23. Y esto nos va a dar 1.8 por 10 a la 24 moléculas de nitrógeno, como lo habíamos visto en la parte teórica. Pueden copiar, chicos. Para esto, la respuesta, entonces, en todo caso, sería la siguiente. Con la composición porcentual solo podemos obtener fórmulas mínimas. Para determinar la fórmula molecular de un compuesto molecular debe conocerse tanto su fórmula empírica como su masa molecular. En muchos compuestos, la fórmula molecular es un múltiplo de la fórmula mínima. Se tiene un hidrocarburo como el CXHY gaseoso, cuya composición de C es igual a 92.3%. Si un litro de este gas medido a condiciones normales tiene la masa de 1.16 gramos, ¿cuál será su fórmula molecular? Para eso nos dan como dato la masa molar en gramos por mol del carbono es 12 y del hidrógeno es 1. A ver, un par de minutos, a ver. Traten de hacerlo, chicos, porque ustedes, yo sé que ustedes saben, ¿ya? Traten de hacerlo. Ya hemos hecho un problema completo en el cual está desarrollado paso por paso. Vamos a resolverlo. Vamos a resolver el problema. Ya. En primer lugar, vamos a tener, ¿no?, que un mol de este gas, ¿no?, como hemos dicho en el problema anterior también, a condiciones normales, ocupa un volumen de 22.4 litros. Luego, tenemos aquí que el, el peso, el peso fórmula, ¿no?, molecular, ¿no? Vamos a tener que es igual al 1.16 gramos por litro, que vamos a multiplicarlo por 22.4 litros por mol. Esto es porque en el problema nos dicen que, ¿no?, que el gas medido a condición normal tiene una masa de 1.16 gramos. Luego, esta cantidad de 1.16 gramos lo contiene en un litro, ¿no?, a condiciones normales. Luego, a condiciones normales también sabemos que un mol contiene 22.4 litros, ¿no? O hay 22.4 litros. Entonces luego lo multiplicamos y obtenemos aquí el peso fórmula, ¿no?, de molecular, que es igual a 26 gramos por mol. En todo caso, esta es la masa molar también. Como no nos dan qué cantidades de sustancia, o mejor dicho, no, de este compuesto, no nos dan qué cantidades, entonces nosotros tenemos que utilizar una base de cálculo. Esta base de cálculo va a estar basada en el porcentaje, como es 100%, es porcentaje, ¿no?, es 100, entonces vamos a utilizar acá 100 gramos del compuesto.
partiendo de 100 gramos del compuesto, vamos a obtener que sería, ¿no? 92.3 gramos para uno y 7.7 gramos para el otro, ¿no? 92 gramos para el carbón y 7.7 gramos para el hidrógeno. Luego, para determinar su fórmula, lo que vamos a hacer es dividir el 92.3 gramos obtenido entre los 12 gramos que identifican a un mol, ¿no? Que masa o pesa un mol de carbón. Lo dividimos y nos da 7.7. Igualmente hacemos el del hidrógeno, dividimos, ¿no? 7.7 gramos que hemos obtenido por porcentaje dividido entre un gramo, que es lo que pesa o masa un mol de hidrógeno atómico. Luego que hemos obtenido estos dos 7.7, lo dividimos entre el menor. Uy, los dos son iguales. Por lo tanto, dividimos a los dos entre lo mismo y nos da 1. Por lo tanto, la fórmula empírica sería C1, C1, H1. Ujú, listo. Entonces, ¿cuánto vale el peso fórmula de esto? Sería pues el 12, ¿no? Más 1, que sería 13. Entonces, el peso fórmula empírico sería 3, o la masa empírica sería 3. Masa molar empírica sería 3. Ahora, el número de moles, ¿cuánto sería? Sería pues entonces la masa entre la masa molar. Entonces, al dividirlo, nos va a dar en este caso 2. Una vez que obtenemos el 2, entonces hemos obtenido el K, ¿no? Hemos obtenido el K y ese K vamos a multiplicarlo por la fórmula molecular. Entonces, la fórmula molecular va a ser igual entonces a C2H2. Al multiplicarlo por la fórmula empírica, disculpen, ¿no? Por la fórmula empírica, nos va a dar la fórmula molecular. Entonces, recuerden que la fórmula molecular es igual a un K por la fórmula empírica, ¿no? No sé, pero sí está en la parte teórica, ya les he puesto ahí. Así es que. Ya. Entonces ahora sí que tenemos la cantidad real, entonces podemos encontrar ahora el peso fórmula molecular. Entonces multiplicamos 2 por 12 más 2 por 1. En total sería el peso fórmula molecular igual a 26. Luego, la respuesta para este problema sería la B. Y por último, este problema, ¿no? Un compuesto de una sustancia pura formada por dos o más elementos diferentes en proporción fija. El agua se compone de 11.1%, de hidrógeno 88.9%, de oxígeno y más. En forma semejante, el dióxido de carbono contiene 27.3% de carbono y 72% de oxígeno. La ley de las proporciones definidas por Proust establece en todo compuesto la relación proporcional entre las masas de los elementos que lo constituyen y es definida y constante. Diga si es verdadero o falso en las siguientes proposiciones. La relación proporcional en masa del óxido de calcio es 5:2. El carbonato de calcio tiene 48% de oxígeno en masa. En 5 gramos de cloruro de magnesio hexahidratado contiene 1.75 gramos de cloro. Nos da las masas molares de cada uno de los elementos y tendríamos lo siguiente. En este caso, las tres son verdaderas. Para el primero, el óxido de calcio, ¿no? Lo vamos a obtener de la masa de calcio dividida entre la masa del oxígeno. Cada uno de ellos es 40 y el otro 16, o sea, sus masas molares, y esto nos da una relación de 5:2, y es correcto. En el caso del carbonato de calcio, nos da el peso fórmula, tenemos que hallarlo del carbonato y nos da que es el 100, y este es el porcentaje en oxígeno. Hallaríamos 40 por 48 por 100% dividido entre 100 y este porcentaje de oxígeno nos sale 48% en masa, que es verdadero. El tercero también es verdadero porque este cloruro de magnesio hexahidratado tiene una peso fórmula igual a 203. El porcentaje de cloro sería igual a 35.5 por 2 dividido entre 100%, entre 203, y esto nos da el porcentaje de cloro igual a 34.98%. 5 gramos entonces de cloruro de magnesio hexahidratado es el 100%.
la masa del cloro es 34,98%. ¿Cuántos gramos será? Entonces vamos a ver que por regla de 3 obtenemos que la masa del cloro es 1,75 gramos. Luego, la respuesta para este problema sería la D. Copien, por favor, tomen foto. ¿Listo? Ya. Muchas gracias. Ejercicio propuestos. La 1 es la A, la 2 es la D de diamante, la 3 es la A, la 4 la D de diamante y la 5 de C de casita. Bueno, mis estimados estudiantes, si quisieran ver alguno o alguna diapositiva, si no, para agradecerles, ¿no?, su atención, y quedamos así hasta la siguiente clase. Gracias a todos. Muchas gracias.